Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más. Hola mi gente bella de Giselle Mueces Podcast, aquí estamos una vez más compartiendo esta hora hermosa, mágica de conocimientos, de diversión, de gente súper interesante, súper preparada, de profesionales, pero sobre todo de excelentes seres humanos de los cuales nos llevamos cada semana un aprendizaje distinto y cada vez mejor. En esta ocasión vamos a tratar un tema que está muy de moda, entiendo yo que en el fitness desde hace 5 o 10 años está muy recurrido para lo que es perder peso de una manera sana, rápida y hasta cierto punto hacer un cambio radical. Y lo que concierne a la parte espiritual y a la parte protesta, pues tiene muchísimos años ya en uso lo que es el ayuno intermitente. Ahora mismo es hasta cool decir, estoy haciendo ayuno. O sea, tú como que entras ahí como en una élite de personas disciplinadas. Entonces vamos a hablar con un experto de esta técnica, se le puede llamar, de este proceso curativo, físico, mental y espiritual. Vamos a hablar con un experto en esta área que lo aplica en su carrera y en su trabajo como médico deportivo y médico integrativo. Estoy aquí en compañía del doctor Saddam Peña. Doc, Saddam Hussein, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, Giselle. Le dicen mucho así. Sí, desde que tengo uso de razón, siempre en todo, y más todo, en todos los cursos que estaba, Ajá. El primer nombre que Saddam se aprendía el Hussein. profesor era el mío, Saddam. O sea, que cualquier cosa mala o cualquier mal comportamiento, Saddam tal cosa. No era difícil Aunque encontrar. no estira nada. Exactamente. Viene a la mente rápido. Sí, y tú mencionas el ayuno intermitente, pero recuérdate que en nuestro país a la gente le gustan los anglicismos y utilizan el término fasting. Yo hago fasting. Yo hago fasting. Mejor. Y Suena así más es. poppy. Así es, pero de verdad muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este espacio, sobre todo que es un espacio que busca educar y sobre todo traer información basada en la evidencia y que hace mucha falta hoy en nuestros días en los medios de comunicación. Claro, mi doc, gracias por aceptar la invitación y bueno, tengo para informarle que quiero debatir un poco con usted el tema del ayuno, porque me gustaría que me dé cuáles son las bases científicas de todo lo que se le atribuye al ayuno en cuanto a propiedades que son curativas, que si órganos, que si metabolismo, que si anti-aging también le atribuyen anti-envejecimiento a lo que es el ayuno intermitente. Así que vamos a ver de dónde sale todo esto y si tiene realmente un aval científico comprobado. Mi doc, primero vamos a definirlo. ¿Qué es ayuno intermitente? Mira, ayuno intermitente, bastante simple, es solamente dedicar un espacio de tiempo para tener tu comida. Ya el espacio de tiempo lo decides tú, pero tú en cierto periodo de tu día restringes la ingesta de alimentos, o sea, dejas de comer, por ponerlo simple. ¿Y de beber también? No, Okay. de beber no. Mientras sea agua, por ejemplo, es una buena bebida, inclusive el té y inclusive el café, siempre y cuando no tenga azúcar o algún edulcorante. O crema, cosas O así. crema o leche, cualquier cosa, sino café negro, té y agua. Ya dañé el ayuno ahí. Más o menos. Yo pensaba que lo estaba haciendo. Más o menos. Pero básicamente es destinar una ventana de tiempo para ingerir tus alimentos durante el día. ¿Y eso por qué? Porque al cuerpo le conviene más el alimento en pocas horas del día que comer las 3 comidas normales y las meriendas. O sea, ¿cuál es el porqué de eso? Mira, hay distintas corrientes y de ahí lo interesante del ser humano, que a través de la experiencia, el conocimiento, pues van surgiendo distintas ramas. Y cuando hablamos de si es conveniente, muchas veces pensamos si es conveniente comer 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Las veces que tú consideres necesarias. Cambia Va a mucho. depender mucho del contexto y de lo que tú quieras lograr como, vamos a decir, como persona o como atleta, en caso de que sea un atleta que nos escucha. Pero hay que tener claro que antes de tú tomar esa decisión de iniciar un ayuno intermitente, es bueno que te conozcas a ti personalmente como persona, que conozca tu cuerpo, en base a lo que ya tú has hecho en el pasado, porque muchas personas agotan un sinnúmero. Sí, prueban de todo para bajar de peso simplemente, cuando lo importante es que no solo bajes de peso, sino también que preserves tu masa muscular en el proceso. Y tener condición de salud óptima, no padecer enfermedades. Exactamente. Y partiendo de ahí, el ayuno no va a ser superior a ningún otro método de alimentación que te permita lograr tus resultados. O tipo de dieta.
O tipo de dieta, para ponerle nombre. No va a ser superior. Te estás poniendo adelante con lo que te iba a preguntar. A ver, Saddam, ¿y qué debo conocer de mí? ¿Debo conocer si soy ansiosa, si soy comelona, si soy dulcera? ¿Qué debo conocer de mí? Para saber si puedo hacer primero conocer qué enfermedades corren en tu familia. Y cuando digo enfermedades, ¿qué hábitos? Porque van muy de la mano. Normalmente... ¿Un hábito es casi una enfermedad? Literal. O sea, los hábitos son lo que, vamos a decirlo, encienden o apagan los genes que te predisponen para las enfermedades. Exacto. Entonces, cuando tenemos familias que tienen diabetes, hipertensión, que son enfermedades metabólicas, en su, vamos a decir, en su origen, vemos los patrones de alimentación muy parecidos. Inclusive uno mismo desde pequeño, cuando uno pedía dulce con fle, su mamá, en modo de querer complacerte, te lo compraba, o premio, chocolate, o vamos a comida rápida, te llevaban el día de tu graduación del colegio a comerte una comida rápida y tú te la comías sin saber, obviamente, o no eras consciente del daño que eso puede producir en tu organismo. Con el uso crónico, claro está. ¿Okay? Con el uso excesivo. Digamos, diario o semanal. Diario o semanal, exacto. O sea, pero siempre y cuando todo en el contexto adecuado va a ser, vamos a decirlo así, apropiado para ti. Pero eso pienso, no hay alimentos prohibidos, ni malos. Ni malos, exactamente. Sino más bien todo va a depender de qué tú quieres lograr y de dónde tú partes. Entonces, ya conociendo qué enfermedades o hábitos corren en tu familia, entonces, ¿qué enfermedades tú personalmente tienes en este momento? Sufre de tiroides, que es una de las más frecuentes. Sufres, por ejemplo, de osteoporosis, que es otra también de las más frecuentes. Anemia. Artritis, anemia, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que cuando tú hablas desde ese punto de vista, partiendo de una persona que tiene una serie de comorbilidades, o sea, puede tener diabetes e hipertensión al mismo tiempo. Casi siempre. Pues a la hora de ayunar hay que tomar ciertos factores en cuenta para evitar efectos negativos como tal. Pero sí pueden hacerlo. Pero sí pueden hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Todo dándote el tiempo, teniendo la paciencia necesaria para llevar tu cuerpo a un punto, vamos a decirlo, medio o estable dentro de tu cuadro clínico, o sea, de tu enfermedad, es posible instaurar el ayuno. Un diabético que debe mantener sus niveles de azúcar en sangre estables, pasar tantas horas sin comer, ¿le puede resultar beneficioso? Mira qué interesante, es una pregunta muy buena porque muchas personas creen que cuando un diabético se marea, o cuando un diabético le da un síncope, un yello, como decimos. Un yello, vamos así, en buen dominicano, es por falta de azúcar. Se supone. Se supone, pero sabemos que en los diabéticos esos receptores que se encargan de entrar el azúcar a los tejidos no funcionan. O sea que tú le puedes dar, por decirlo así, 1 litro de azúcar y ese azúcar lo único que va a hacer es quedarse circulando en sangre, causando efectos negativos. Lo que pasa es que por nuestra forma de comer actual, en la actualidad, y desde muy pequeños, que somos comprados por la azúcar, nos volvemos quemadores de azúcar. Es decir, tú eres una experta en comerte una taza de arroz y quemarla luego en el gimnasio. Un víver, un pan o inclusive hasta un dulce propiamente dicho. Ahora bien, a un diabético es mucho más eficiente llevarlo hacia un punto de cetosis, que también es otra de las trending dietas que hay, de la dieta cetogénica. Y el ayuno casi, vamos a decir, produce esto mismo. Exactamente, sí. El ayuno alrededor de las 18 a 24 horas de ayuno, o sea, estamos hablando de casi un día entero. Sin comer. Entonces tú entras en lo que se conoce como cetosis. Usar la grasa que tenemos almacenada en el cuerpo como energía. Porque no tenemos fuente ya de carbohidrato o de glucógeno en los músculos. Exactamente. Pero yéndonos a lo que es el punto, tienes un paciente diabético en tu consulta. ¿Cómo tú le manejas a ese diabético, medicado o no medicado, un ayuno para que no tenga desbalance en su glicemia? Uno verdaderamente comienza desde lo más básico. El más básico es empezar con máximo 4 a 6 horas de ayuno, que tal vez... ¿Es la noche? Sí, sería como la noche. El descanso. Y garantizando que en las horas que esa persona diabética ingiere alimentos, coma carbohidratos, dígase víveres, dígase arroz, dígase pan, para poder suplir la azúcar necesaria para las horas que va a ayunar.
igualmente ir evolucionando a medida que el paciente vaya mejorando su tolerancia a esos periodos largos sin ingesta, pues aumentará a 8 horas. Inclusive el óptimo sería de 12 a 16 horas, que es donde se comienzan a ver los beneficios a nivel de lo que es autofagia. La autofagia es que tu cuerpo coge y comienza a comerse todas las células que no funcionan bien. ¿Eso es real? Sí, es real. ¿Aval científico? Tiene aval científico, así. Hay muchos estudios sobre el tema y es en sí el beneficio póstumo, vamos a decirlo así, o final del ayuno como tal. Lo que tú buscas con el ayuno no es bajar de peso. Es una limpieza. Sino es más bien que tu cuerpo pueda eficientizar esos mecanismos de limpieza, como tú mencionas, y no de limpieza del alcohol que te bebiste anoche o de la comida chatarra que te comiste anoche. No de toxinas. No, sino también limpieza a nivel de células cancerosas, que te pueden poner, de células enfermas que estén empezando a producir patrones como hipertensión o diabetes. Entonces, el ayuno intermitente ahí es donde es realmente útil. Como prevención. Como prevención e inclusive a nivel como herramienta de tratamiento en ciertos pacientes. Ok. Y eliminan, me imagino, en este mismo contexto, radicales libres, que son los que producen el envejecimiento prematuro y demás. Entonces ahí entra un organito muy importante que es la mitocondria. La mitocondria de la célula es donde tú produces la energía. Entonces, normalmente con la mala alimentación, el sedentarismo, tú pasarte sentado el día entero, el estrés diario, tanto en la vida profesional, en la vida personal o en cualquier aspecto de tu vida, todo eso va a generar radicales libres. Que al final esa fuga de radicales libres en dosis mínima es beneficiosa para el cuerpo porque él indica cuáles células hay que literalmente llevarse. Por ejemplo, en el caso específico del ejercicio que libera radicales libres, pero no es un nivel... No, son microdosis. Ya entonces cuando hay un descontrol, que se comienzan a producir enfermedades, es producto de una excesiva liberación de radicales libres que tú puedes ayudar a estabilizar a través del ayuno en el contexto y situación apropiada. Okay. O sea que una persona con diabetes no va a tener consecuencias perjudiciales de saltarse comidas y hacer un ayuno como tal, cuando normalmente se le indica que debe de comer religiosamente sus 3 comidas para mantener su glicemia. O sea, esto es un mito. El diabético no necesita todas las comidas al día para mantener una glicemia saludable. Así es. O sea, el diabético no necesita todas esas comidas, pero cada caso es individualizado y personalizado. Y lo primero es conocer el caso como tal y irlo llevando progresivamente. No es que tú de la noche a la mañana ya tú comienzas a ayunar 16 horas. No, es un proceso y tú debes tener la paciencia para agotar el proceso de todas sus fases y entonces llegar a un punto en el cual tú no necesitas estar comiendo tanta azúcar ni tantas veces en el día para poder mantener tus niveles de glicemia estables. Aún se medique. No va a haber... Inclusive, cuando vamos a la insulina, que es la hormona que se encarga de procesar el azúcar en tu cuerpo, o sea, esa es la hormona que coge el azúcar y la lleva a los tejidos, mientras menos veces tú comes, menos la estimula. Y de por sí ya el diabético tiene vamos a decirlo, tiene mucha estimulación, pero también mucha deficiencia por los años de malos hábitos que expuso su cuerpo. Entonces, todo eso lo lleva a que si tú reduces el número de comidas al día, te vuelves más sensible a la insulina y tu cuerpo puede literalmente, vamos a decir, regenerar o por lo menos estabilizar un poco ese metabolismo del azúcar. Ok. Y puede seguir su tratamiento médico normal. Sí, claro. El tratamiento médico va a ser complementario del ayuno intermitente. Okay. Ya, por ejemplo, el caso de que tú logres independizarte de la insulina es algo que depende de cada persona y de cada cuerpo. El diabético como tal, Saddam, tiende a perder masa muscular por la misma enfermedad. Entonces, tener un ayuno no va a hacer que esto se agudice la pérdida de masa muscular, porque estamos hablando que va a consumir menos proteínas tal vez durante el día porque tiene menos horas para comer. Sí, por esa es la razón, o yo insto a todo el que nos escucha a buscar profesionales que los guíen para evitar exactamente esos efectos negativos que se pueden ver cuando tú haces un ayuno como me da la gana. A lo loco. Tú vas, coges 16 horas, pero después cuando termina tu ayuno te comes una sopa sin carne ni nada. Entonces tú quedas deficiente de nutrientes y en vez de ver efectos negativos o beneficios agregados, lo que ves es efectos adversos y pérdida de masa muscular. O te comes una pizza o un hamburger porque sientes que tienes ese permiso, ya que tienes tanto tiempo sin comer. Sí, porque así como el ayuno no es dejar de comer, tampoco es cuando me toque comer, comérmelo todo lo que parezca. Exacto.
exacto. O sea, no te da licencia. No. Para hacer Porque un desastre. entonces es como el que, como te decía ahorita, es como el que va al gimnasio en la mañana y se pasa el día entero sentado y acostado durante el día. Se dañó el efecto. Se dañó el efecto. Porque ya es sedentario, aunque haya pasado una hora entrenando. Así es. El día entero sentado es sedentario, con todas las consecuencias del sedentarismo. Así es. Sadam, si hablamos de alguien con colesterol alto, hipertensión, ¿esto le beneficia también? Tomando en cuenta que quizás baja su consumo de grasas al día por estas horas que está en ayuno. Partiendo de la premisa de que la mayoría de las enfermedades de las que hemos comentado, cáncer, diabetes, hipertensión, tiroides, etcétera, parten desde la mitocondria con un exceso de liberación de radicales libres, que son dañinos para tu cuerpo, producen inclusive las arrugas que no nos gustan, son productos de estos radicales libres. Entonces, si con el ayuno, evidentemente que está demostrado, vamos a disminuir esa carga de radicales libres, el cuerpo obviamente va a estar mucho más vigilante a nivel del sistema inmune para detectar cualquier célula anómala, cualquier virus, hongo o bacteria o inclusive parásito que se quiera instaurar y hacerte daño. Entonces, estamos hablando que va a, en cierto modo, a revertir todo lo que es el envejecimiento acelerado. Wow. Y va a tener efectos a nivel de la piel también. Sí, porque todo lo que es antioxidante en sí va a tener efecto en la piel. Porque si tú estás sano por dentro, tu piel lo va a manifestar por fuera. En la mayoría de los casos de enfermedades, psoriasis, dermatitis, entre otras, el mismo acné, por ejemplo. Enfermedades de la piel. Enfermedades de la piel en general. Se está demostrando cada vez más que es un asunto a nivel de interno. Puede ser una disbiosis intestinal, puede ser que por los malos hábitos de vida que tú tengas un exceso de radicales libres que te lleve a producir eso. Y mediante el ayuno, que es una herramienta en el contexto adecuado, te va a funcionar. Tú estás produciendo un efecto antioxidante en tu cuerpo que te va a llevar a la larga, siempre en complemento con tu tratamiento médico, a resolver o por lo menos estabilizar cualquiera de esas situaciones. ¿Cómo manejas, Sadam, a una persona que quiere hacer ayuno, pero tiene condiciones de repente emocionales, mentales, que van en detrimento de lograr esa meta? Ejemplo, ansiedad, depresión, tal vez algún otro trastorno de personalidad, personas que no pueden dominar, digamos, su cuerpo, su disciplina. ¿Puede llevar un ayuno? ¿Se puede manejar? ¿O realmente sería contraproducente? Mira, no hay paciente que yo consulte que no le diga, tienes que ir a la consulta con el psicoterapeuta. ¿A todo paciente que quiera hacer ayuno? No, a todo paciente que quiera hacer ayuno, a todo paciente que yo vaya a tratar, no importa la condición, atleta o no atleta, yo siempre lo refiero al psicoterapeuta. ¿Por qué? Bueno, y eso lo estamos viendo hoy día, que producto obviamente del encierro que tuvimos con el COVID, donde las personas dejaron de ir a su trabajo, que en muchos casos es vamos a decirlo, un búnker para ellos emocionalmente, para no tener que lidiar consigo mismo y con todas las relaciones que tienen en su casa o en su familia. Pero entonces, al encerrarlos en el COVID, se dieron cuenta de que tenían muchas carencias emocionales y muchos aspectos de su vida que habían descuidado por estar trabajando todo el día, inconscientemente. Entonces, eso lo llevó a tener depresión, ansiedad, entre otras enfermedades o trastornos de la conducta en general. Entonces, partiendo de eso, normalmente cuando hay un problema de sobrepeso o hay una enfermedad, hay que ver qué está ganando el paciente con esa enfermedad. Porque inconscientemente... ¿Qué está ganando? Sí, literalmente. Inconscientemente, el que el paciente te diga, por ejemplo, el paciente te dice, doctor, yo no quiero ser diabético. O yo no quiero seguir siendo diabético. Pero tú le dices, mira, tienes que hacer esto y esto. Y el paciente no lo hace. Significa que inconscientemente él está recibiendo una recompensa. Siendo diabético. ¿Y cómo qué, doctor? Se puede, vamos a analizar el más básico, llamar la atención y también el papel de víctima. Que es muy, o sea, eso no hay nada mejor que tú victimizarte. Ser víctima. Bueno, en estos días, hace 2 días nació el bebé 8,000 millones. Y lo primero que dijo la muchacha fue al presidente que me ayude y etcétera. Entonces, no es que esté mal que ella pida ayuda, pero tú no puedes aprovechar una coyuntura como esa y tú, en vez de tú dices, muchas gracias, agradecido, punto, y lo dejas ahí. Es que esa posición de víctima es de poder. Esa víctima es de poder. Pero no resuelve nada. Entonces, hay que indagar en esa parte emocional, que es al final de donde parte toda conducta o pensamiento que tú tengas. Porque muchas personas arrastran problemas de autoestima, de autoconfianza, y todo eso se transfiere a tu cuerpo. Porque el ser humano
y lo decía en un post hoy, es cuerpo, mente y espíritu. Tú no puedes ver el cuerpo separado, sin ver la mente ni el espíritu, porque entonces el cuerpo nunca va a sanar. Exacto. Porque obviamente la mente incide en todos los estados de salud, buenos o malos, de nuestro cuerpo. Sí. ¿Saben? Ahora que lo mencionas, la relación con la comida es muy importante. Hay que ver cómo yo enfoco la comida en mi día a día. Por ejemplo, en mi adolescencia, cuando yo me sentía triste, recuerdo, o cualquier situación que me sacara de onda, yo lo que me ponía era, en vez de llorar, o en vez de hablar el tema con alguien, me ponía a comer y me compraba un helado. ¿Te acuerdas? Los barquitos, eso, que traían mucho de todo. Un helado y después me comía una cosa frita y ya eso me calmaba. Entonces, ahí está un tema de que tu relación con la comida no es buena. Sí, es que la comida nunca te dice que no. Ah, tú ves. La comida siempre te dice que sí. Muy importante. Siempre que tú vas a comer, el pan te va a ver la cara y te va a decir, yo te quiero, te adoro. Estoy aquí para ti. Y estoy aquí para ti. Cuando tú te lo comas, tú vas a sentir que te abrazaron y te vas a sentir reconfortado y vas a seguir adelante. El problema viene que luego cuando tú te veas en el espejo, los efectos de hacer eso con mucha frecuencia, porque eso no quita. Todos tenemos un día que estamos tristes, o tenemos un día que estamos en alta, estresados, cansados, y vamos y usted se come su brownie, o vamos y se come su pedazo de pan, y no pasa nada. Claro. Porque al otro día usted retoma sus hábitos. Ahora, estar frecuentemente en esas conductas, o necesitarlo diario, ahí esos son señales de alarma que sí te dicen, bueno, hay un pensamiento de lo... Creo que eran 60 o 6 mil millones o 60 millones de pensamientos al día que tú tienes. Imagínate. Wow. ¿Tú te imaginas lo que es filtrar y organizar 60 mil millones de pensamientos en un día? Y casi todos negativos. La mayoría. O de problemas que no existen. También. Entonces, todo eso te lleva a tener conducta con respecto o relación con la comida que son tóxicas o no beneficiosas para ti. De dependencia. Ahí entonces entraría que una persona con esa condición debe buscar algo más profundo a nivel emocional y quizás medicarse para poder manejar un tema de ansiedad. Lo primero sería una evaluación por una psicoterapeuta que en caso de que considere que debe ir al psiquiatra para ser medicado, pues es lo primordial, porque tú no haces nada poniéndole un ayuno o poniéndole cualquier régimen que pueda funcionar en ella, porque solo va a funcionar un mes que ella va a estar motivada o él va a estar motivado. Pero luego, al siguiente mes, cuando él suelte o ella suelte, simplemente va a ser el rebote, que lo vemos a diario, literalmente. Hay muchos rebotes con el ayuno, precisamente por eso, porque venimos de 0 a 100. Ayunando para luego entonces volver a los hábitos anteriores. Exacto. Entonces, en personas, por ejemplo, que sufran de ansiedad, o que no tengan un dominio propio de sus emociones, el ayuno no es una buena herramienta. Que es mejor reservar para después, cuando ya tú desarrollas ese dominio propio y no dejas que las emociones sean quien guíen tus acciones. Pero casi todos estamos ahí en ese saco, yo creo. Sí, de dominarnos. Todo. O sea, hay un día que obviamente uno pierde el dominio propio. Lo malo es cuando ya hay un patrón muy repetitivo en esa pérdida del dominio propio. Que tú no sabes manejar tus emociones, que tú explotas por cualquier cosa que te pasa en la calle o con cualquier persona, que tú te pones triste porque te digan estúpido, idiota. O sea... Sabemos que eso no es recomendable decírselo a nadie, pero que te lo digan, tú no debes sentirte mal si tú tienes una confianza en ti y tu autoestima donde debe de estar. Si tú estás claro de quién tú eres. Exactamente. Aunque yo pienso, Saddam, que no está mal uno ceder ante esos, vamos a decir, tentaciones o pecados diariamente, un poquito, si llevamos el resto del día de una forma saludable, haciendo ejercicio, moviéndonos, y las otras comidas, el 90% de lo que ingerimos es saludable. Sí, y ojo. Yo lo manejo así. Exacto. Y que cuando vayas a hacer el desarreglo, no comiences a buscar sugar free, fat free. No, o sea, si tú quieres el brownie, ve, cómete el brownie que a ti te gusta. Si te gusta la Nutella, ve, coge esa Nutella y cómetela con lo que te gusta. Porque al final, si te la comes de la otra, que no es la que a ti te gusta, te vas a quedar con el mismo deseo y entonces vas a repetir la conducta. Exactamente. Es como me gusta el chocolate, me lo voy a comer chocolate amargo. No, estoy en lo mismo. Yo lo que procuro es eso mismo. Por ejemplo, me gusta el pan, me gusta la mayonesa, me los como, me doy ese gusto, ese premio hasta a nivel psicológico es sano, pero ya el resto de mis comidas son estrictamente saludables y hago actividad física. O sea, es un balance al final. Exacto. Como bien tú indicas, Giselle, todo, y como bien le decía, todo va a depender con el patrón que tú haces. Manejas. Porque si tú ves que tú lo haces un día y tú sigues con esa hambre por dulce todos los días, entonces hay que averiguar por qué. Porque eso no es normal. Sí. O hay personas inclusive que se levantan de la cama durmiendo a buscar comida. O comen hasta quedarse dormidos. Es como lo que los lleva a dormir. Ahí hay algo más a nivel de profundo. Saddam, estuve leyendo sobre lo que era para esta entrevista One Meal a Day o MAD. Me pareció sumamente extremo y hasta cierto punto innecesario llevar un ayuno a
una sola comida al día. ¿Me voy a beneficiar más de comer una sola vez al día en el ayuno intermitente de lo que sería comer 2, que es lo que más o menos se maneja? ¿Qué gano extra con llevar a mi cuerpo a ese extremo? No vas a ganar nada extra si eso no te da paz y si tú eres una persona que sufre de hambre varias veces al día. No tiene ningún sentido que tú te sometas a una comida al día si a ti te da hambre varias veces al día. Vas a sufrir. Vas a sufrir, literalmente. El estrés no te va... Y la paz que no vas a tener paz. En cambio, si comer una vez al día, en la proporción que obviamente tu profesional de la salud o la persona en la que tú confiaste diseñó y tú no tienes ningún problema, pues adelante. Porque a ti te va a beneficiar. Pero eso no va a ser superior al que come 3 veces al día y se siente bien también porque come 3 veces al día. O 5. Y exacto. La motivación de eso, de quien leí que llevaba ese método, lo llevaba para ahorrar tiempo. Decía que le daba más tiempo para trabajar, más tiempo para vivir, como que no perdía tanto tiempo entre lo que es sentarse a comer, preparar una comida, luego recoger. O sea, como que todo ese tiempo que se ahorraba era la motivación de comer una vez al día. Claro, pero ¿qué se no puede hacer la motivación? Tú sabes que uno vive cocinando, literalmente. Cuando tú comes, y limpiando y recogiendo. Pero tú no puedes llevar a tu cuerpo a eso de que por ahorrar tiempo. Y no solo eso, sino no se puede generalizar. En medicina nada se puede generalizar porque todo va a depender del contexto en el que se aplique. Entonces, en este caso, el one meal a day o una comida al día, si tú eres una persona que te da hambre una sola vez al día y lo quieres hacer, busca un profesional, asesórate y hazlo, no hay problema. Ahora, no le digas a tu vecino, mira, yo estoy haciendo una comida al día, rebajé 40 libras, mira cómo estoy, me siento súper energía, hazlo tú también sin ir al médico. No. Y va el vecino y tiene una anemia y acaba y se muere. O sufre de ansiedad o sufre de depresión o tiene una pérdida de masa muscular acelerada y entonces termina en sarcopenia, un efecto negativo también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque en estos tiempos todo el mundo juega a ser médico, todo el mundo juega a ser coach. Es como me preguntaba Jaime, que qué yo opino de las redes sociales con el fitness. Está muy bien, siempre y cuando lo que tú postees ahí no es una cosa que te funcionó y ya, sino algo que tenga un aval científico. Lo que pasa es que ahora es más importante hacerse viral. ¿Entiendes? Claro. Y tener una manada que te siga. Exacto. Pero dañar la salud de la gente. Entonces, el trabajo del fitness y de la salud es al revés, es prevenir. Exactamente. Saddam, ese personaje que estaba haciendo el One Meal a Day era en ese momento el presidente de Twitter. O sea, que realmente su motivación no era salud ni su motivación era un tema espiritual, sino más tiempo para fajarme a trabajar. O sea, que hasta cierto punto es perjudicial ese enfoque. Tú estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés muy grande de no comer para tú tener más tiempo para estar ocupado. O sea, eso suena muy extremo, ¿entiendes? Claro. Esa herramienta en la persona adecuada, en el contexto adecuado, que le traiga paz a esa persona y se sienta súper bien y le produzca energía, excelente. En tu caso, nos comentaste una vez que estuviste en Radio Fit que tú tienes un horario como de dormir para mí bastante peculiar y un horario de ayunar bastante peculiar. Entonces, ¿tú lo haces por un tema de ayuno o porque es una costumbre tuya en tu forma de irte a dormir por mucho tiempo? Cuéntanos un poquito de cómo manejas tu ayuno. Mira, por ejemplo, vamos a decirlo, cuando yo inicié... Si ya hago eso que tú haces, yo me muero. En el cambio físico, hace como 6, 7 años... yo en todo este proceso, obviamente, sabes que uno al principio, con la inconsciencia, la inexperiencia, la falta de conocimiento, uno hace muchas cosas que tal vez hoy en día tú dices, no, eso no es tan recomendable hacerlo, pero uno lo vivió y habla desde la experiencia como tal. Pero con relación a ese método de alimentación con ayuno, sí yo noté que cuando yo ayunaba, rendía más en el gimnasio, tenía más energía, más fuerza. O sea, la fuerza se me triplicaba. ¿En serio? Literalmente. I can't believe it. Pero, como vuelvo y repito, ese soy yo, Saddam, que se conoció a través de los años. Entonces, actualmente, por ejemplo, ¿qué yo hago? Tan igual. O sea, que cuando tú ayunabas, ibas al gimnasio así en ayunas y entrenabas más duro. Sí, y entrenaba más duro. ¿Se puede hacer su entrenamiento en ayunas? Sí. Pesas intensas. Sí, sin caer redondo ahí. Sin caer redondo ahí. Siempre y cuando tú hayas hecho la progresión adecuada para llegar ahí. Y segundo, siempre y cuando en las otras comidas tú puedas ingerir la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasa, oligoelementos que necesitas. Que no todo el mundo tiene la misma capacidad que comer, que es una de las características que mi esposa evidentemente adora. Ella que te hace una sola comidilla. Una sola comidilla. Tú eres un hombre que sale bien fácil en la casa. Literalmente. ¿Y cómo es eso? Me llama la atención como me explicaste, la cantidad de onzas de proteína que tú ingieres en una comida, la cantidad de azúcares. O sea, eso suena como un buffet en una comida. Es demasiado. Claro, es mucho. Pero, obviamente, yo tengo una alta capacidad
vamos a decir, Estomacal. sin llegar al punto de sentirme sobrelleno. ¿Okay? Pero Saddam, tantas horas sin comer, ¿no se te cierra el estómago, como decimos coloquialmente? Bueno, yo se pone no más sé. pequeño. Yo no sé. La capacidad. Se supone que cuando yo hice dietas en el pasado y demás, y se supone que el estómago se achica. Pero el mío se queda igual. Igualito. Se queda igualito, literalmente. Yo el día que quiero agarrar y me doy unas harturas, agarro y me la doy. Oh my sin God. problema. Sin problema. Entonces, en tu caso, ¿te acuestas a qué hora? ¿E inicia tu Por ejemplo, ayuno a qué hora? Evidentemente, en el contexto ideal, que casi nunca es ideal, pero yo trato de cenar a las 6, antes de que el sol se oculte. O sea, yo soy como la gente del campo en ese sentido. Literalmente, yo a las 6 de la tarde ya estoy cenando, que es cuando me da hambre, y luego ya no siento hambre hasta el otro día, después de las 8 o 9 de la mañana. Literalmente. Ahí tienes unas 14 horas. Sí, como 14 horas, más o menos. Entonces, yo trato de acostarme los días que el trabajo y obviamente los compromisos familiares me permiten, entre 8:30 o 9. Pero si fuera por mí y no tuviese responsabilidades, yo a las 7 de la noche estuviese acostado. Wow. O sea, yo me puedo dormir a las 7 de la noche como si nada. ¿Ese hábito tú lo tienes desde niño? No, lo desarrollé después de que en los años, obviamente, de la pasantía, que trabajaba 24 y 36 horas seguido, valoré mi sueño. Y ahí dije, yo verdaderamente, yo no quiero una especialidad que sea con emergencia, o sea, que yo tenga que estar despierto en la madrugada, al menos que no sea necesario. Y valoré mi sueño y dije, no, yo tengo que cuidar mis hábitos de sueño. Y yo tengo, o sea, mi ritmo circadiano funciona espectacularmente. A las 7:30, 8, ya él comienza a bajar los breakers y ya a las 9, 9:30 yo estoy que no aguanto. Contigo no se puede hacer planes de ir al cine, a cenar, yo soy muy honesto con mis amigos y les digo siempre, no me inviten. Invítenme, si vamos a hacer algún coro, tienen que empezar a las 4 de la tarde. Oye, ¿eso parece un cumpleaños? Sí, literal, 4 de la tarde y ya a las 8 de la noche ya estamos todos recogidos, tranquilos. Pero ¿y se dejan influenciar por ti? Claro, si me quieren ahí sí, pero si no, no hay problema. Yo no me pongo guapo tampoco. Entonces, te acostaste 7 de la noche, 8 de la noche, whatever. Y me levanto alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. ¿Tú te levantas de noche? Sí. Bueno, de madrugada. ¿Y tienes ahí tus 8 horas más o menos? Sí. Si me acuesto a las 7:30, sí, pero normalmente me acuesto 9, 9:30. O sea, que duermo en promedio de 5 a 6 horas. Son poquitas. Que son poquitas, relativamente. ¿Y por qué te levantas tan temprano? ¿Eso tiene algo que ver con el ayuno? Entonces, parte de mi rutina antes de salir de la casa es básicamente entablar mi comunicación con Dios primero, oración, meditación de la palabra, lectura de la Biblia y luego también meditación propia de mí con mis pensamientos, cómo yo quiero que el día fluya, cómo yo quiero que el día sea, toda esa parte. Pero evidentemente dejándolo todo a la flexibilidad de lo que es la vida. Que la vida tú preparas algo, pero no te salen cosas muy diferentes y hay que ser muy flexible en ese sentido. Entonces ya luego de de eso, entonces salgo a las 5, 4:30 salgo ya a ver el primer paciente que trabajo con rehabilitación y entrenamientos. Súper temprano. Súper temprano, de 5 a 6, de 6 a 7. Y a todo esto tu estómago en pijama, ni un cafecito. Sí, café sí. Okay. Sí, café amargo, negro, excelente. Si no, tú sabes que no, la gente no se puede tolerar. Sí. Sin café no hay forma. Entonces ya luego de que haces esto, tu consulta, entrenas en la mañana así sin comer. A veces sí, en la mayoría de ocasiones sí, porque a veces el día es muy complicado para entrenar durante y prefiero entrenar, llega a las 4:15 al gimnasio y ya a las 4:40, 4:50 ya hice mi entrenamiento. De la madrugada. De la madrugada. Y de ahí entonces vas con el paciente. De ahí voy con el paciente, exacto. Entonces, ¿cuándo es que vienes a comer? Después de las 6 de la tarde. Vengo a comer a las... normalmente entre 8:30 y 9 de la mañana. Ok. Sí. Ahí llegaste casi a... Sí, 14. 14 horas, ¿verdad? 14 horas, sí. 14 o 15 horas. ¿Y en esa comida tienes un desayuno normal? Sí, trato, porque es lo que me ha funcionado a mí, de que sea, por ejemplo, una fuente de proteína. Y dependiendo si entrené o no, entonces pongo las grasas y los carbohidratos. Si no entreno, no pongo carbohidratos. Ok, solamente proteína sí, y pero grasas. eso es algo que me ha funcionado a mí. O sea, verdaderamente es algo muy personal en ese sentido. Proteína y grasa. Proteína y grasa. Y si entreno, entonces le agrego medio plátano maduro o un plátano maduro entero, dependiendo. Eso no es una gran cantidad de comida lo que tú estás manejando en la mañana. No, porque yo estoy haciendo 3 comidas. Literalmente en el día. A ver, ¿por qué? Ahí tuviste... Yo hago el desayuno a las 8:30, 9. Después como a la 1, 1:30, 2. Y después ya ceno a las 6 de la tarde. O sea, son 3 comidas. Y, por ejemplo, entre la comida
y la cena yo ingiero como algunas 12, o sea, como algunas 12 a 16 onzas de carne. ¿Carne o pescado? Que es bastante. Sí, que es bastante. O sea, que digamos tú tienes un consumo normal de 2,000 y pico calorías diarias. Como yo diría entre, si no se hace ningún desarreglo, claro, entre 2.500, actualmente 2.500 a 3.000. O sea, que tienes un consumo bastante alto de calorías. Uh-huh. Entonces, ahí va lo que es la calidad de lo que te estás comiendo. Que esas También. Calorías no vengan de alimentos fritos, harinas refinadas. Exacto, exacto. Que sean saludables. Que sean saludables. Ok, o sea, que tu ayuno, vamos a decir, es tu tiempo durmiendo más algunas horas que le agregas durante y antes de dormirme, algunas 3 o 4 horas antes de dormirme y algunas 3 o 4 horas después que me despierto. ¿Cómo controlas la ansiedad en esos espacios? Así que es que no me da. No me da. Pero eso obviamente por lo que le digo, porque a mí esa forma de comer me trae paz. Me siento bien, veo los beneficios en cuanto al rendimiento también deportivo en el gimnasio y eso me hace estar motivado, pero no solo motivado, sino tener claro mi propósito de lo que yo quiero lograr. En tu caso no es tanto físico tu propósito, es más salud y sobre todo fuerza. A mí me gusta entrenar fuerza. Ese es mi vamos a decir, mi hobby favorito. Que lo veríamos contraproducente tener fuerza si vas a entrenar sin nada en el estómago. Pero de ahí parte el principio en medicina que 2 más 2 no son 4. Y evidentemente no tengo tal vez el alimento material como decimos, pero sí tengo mucho corazón para decir, vamos a hacerlo, vamos a dar lo mejor de nosotros. Con la reserva del cuerpo. Con la reserva. ¿Tú recomiendas que las personas entrenen haciendo ayuno o que mejor dejen el entrenamiento para las horas de la comida? Eso va a depender de cada persona, de cada persona cómo se sienta. Por eso le digo, a mí yo me siento súper bien entrenando en ayuno. O sea, tengo el triple de energía y el triple de fuerza. Ahora, quizás otros tú tienes otra gente que hacen una elevación lateral con una pesita de 5 en ayuno y se desmayan, caen redondo. Entonces, eso es muy, muy personal en ese sentido. Muy individual. Saddam, cuando hablamos, por ejemplo, de ayuno, ¿a partir de qué edad podemos utilizarlo? ¿Niños, jóvenes, adolescentes pudieran beneficiarse o es mejor esperar una etapa adulta? Mira, en los niños y adolescentes, como están en una etapa de desarrollo, no es tan conveniente someterlos a periodos de ayuno. Aunque tengan obesidad y necesitemos que bajen. Exacto. Es mejor, en caso de que necesiten que baje, tener una alimentación balanceada con las proporciones adecuadas de alimentos, dígase proteínas, carbohidratos y grasas, que lo indica el profesional de la salud en el cual se confíe para ese cambio, y someterlo obviamente al entrenamiento de pesas para que esa obesidad ceda, pero nunca someterlos a un ayuno, porque como están en una etapa de desarrollo, los requerimientos son muy altos. Es como un atleta de alto rendimiento. A un atleta de natación de alto rendimiento, por ejemplo, un Michael Phelps, tú no le puedes poner una dieta keto ni un ayuno intermitente, porque primero, con quemando 8,000, 9,000, 10,000 calorías diarias, ¿cómo vas a suplantar todo eso con la alimentación? Hay atletas que hacen ayuno y de hecho me da esta risa porque paran su competición y van y comen. ¿Cómo se llama el del básquet? Que hace eso cada rato. Ay, Dios mío. Irving. Hay uno de ellos que hace... Kyrie Irving. Sí, él hace ayuno. Y como que le toca como a la hora de comer como en medio del juego. Entonces él como que sale, come y vuelve y entra. Bueno, es un poquito incómodo, pero siempre y cuando él se siente en paz y se sienta bien y vea los resultados, pues... Yo me imagino que tiene que afectar Pero me imagino que su médico también debe estar enterado del caso, porque estamos hablando de una estrella, una superestrella de la NBA, que no debe estar haciendo cosas a lo loco. Pero... podríamos sorprendernos. Y entrar de nuevo a la cancha recién comido. No sé hasta qué punto eso sea como saludable. Bueno para el equipo. Y también depende de lo que coma. ¿Tú ves? Tal vez algo muy ligero. Algo muy ligero. Así. Una persona con hipotiroidismo, una persona embarazada, ¿hay alguna condición específica que definitivamente no le conviene ayunar? Las embarazadas no sería conveniente ayunar. No porque, como muchas entienden, que tienen que comer para dos. No, usted no tiene que comer para... usted no tiene que comer por 2, sino usted tiene que comer para 2. Entonces, cuando usted coma, tiene que garantizar que haya calidad. Pero periodos extensos de ayuno no van a ser beneficiosos porque tú tienes que darle nutrientes constantemente a ese bebé. Verdaderamente. Estados de desnutrición severo. Obviamente, personas que tengan sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular acelerada, no deberían ayunar porque para cumplir los requerimientos de proteína diario se le va a hacer muy incómodo hacerlo en 2 comidas en vez de hacerlo en 5 tal vez, dependiendo obviamente el apetito de cada persona. ¿En el hipotiroidismo, por ejemplo? En el hipo o en el hiper, sí, se van a beneficiar porque, como explicábamos, son enfermedades que parten desde un punto de vista metabólico. Entonces, el ayuno va a sensibilizar a esa persona
más a procesar mejor los nutrientes, a absorber mejor los nutrientes, y esa tiroides se va a nutrir mucho mejor y va a tener periodo de descanso. Porque los problemas de tiroides vienen muchas veces porque con la mala alimentación, el sedentarismo, esa tiroides tiene que trabajar el triple para mantener y para revertir todo ese efecto de estrés oxidativo que producen todos esos malos hábitos, llevándote a sufrir de esas enfermedades. No, y hay estudios que supuestamente colocan ratones a ingerir cantidades muy pequeñas de comida, pasar horas largas de ayuno, y a otro grupo de ratones a consumir grandes cantidades de alimentos. Y ellos ven cómo los que consumen menos alimentos mantienen una mejor salud e inclusive envejecen menos rápido que los otros. Sí, de hecho, Joaquín Balaguer decía eso, que comer mucho envejecía. No sé a qué viene esto, pero él comía bastante por lo que hablábamos, controlado. Sí, por lo que hablábamos. Muchísimo. Por lo que hablábamos. Porque recuérdate que con la exposición tan alta a contaminación electrónica, de alimentos, química, de contaminación también de personas, pensamientos, todo eso va a causar liberación excesiva de radicales libres en tu cuerpo. Entonces, con el ayuno, tú disminuyes o tienes un efecto antioxidante. Y todo lo que es antioxidante va a trabajar en todas las células de tu cuerpo y también va a estimular el antienvejecimiento. Por eso es que las personas, por ejemplo... Mientras menos comen, menos envejecen. Mientras menos comen, o no mientras menos comen, mientras mejor comen, mejor comen, con mejor calidad y en las cantidades apropiadas para sus funciones y hacen su movimiento de ejercicio físico, pues envejecen menos. Tenemos el caso de Demi Moore, tú no sé si tú la viste. ¿Ella hace ayuno? Subió, no porque hace ayuno, sino más bien porque cuida su alimentación, también no come de más, entrena, y tiene un hábito de vida muy saludable, llevándola a tener ese físico que tiene en el día de hoy. Sí, espectacular con 60 años. Viene de muchas adicciones. Exactamente. Y lo chulo de esto, del estilo de vida, es que con los años tú te vas poniendo mejor. O sea, tú te vas viendo mejor. O sea, si tú, por ejemplo, coges a mí y me ve como yo estaba en la universidad y me ve ahora. Está mejor ahora. Tú dices, no, pero es un cambio del cielo a la tierra. Bueno. Y tiene mucha parte del estilo de vida y también que decidí raparme la cabeza. Eso te ayuda a verte así como estilo La Roca, así medio agresivo. Literal. Muy chulo. Saddam, en cuanto a lo que hablábamos de las propiedades casi mágicas que se le atribuye al ayuno, ¿cuáles son ciertas y cuáles son mitos? Mi esposo lo está haciendo y dice, no, porque uno se le limpia tal órgano y el hígado y se limpia esto y se limpia aquello, como que tú tienes adentro como algo mágico sucediendo. Sí, ¿qué hay de cierto? Eso es un punto interesante, eso de los detox, y es una de las causas de consulta muy frecuente. Doctor, yo quiero hacer un detox, Pero el cuerpo tiene su sistema de detox natural. El cuerpo tiene su sistema de detox natural. El cuerpo tiene su sistema de alcalinización o acidificación natural. No hay que ayudarlo. Él mismo compensa todos los desbalances. Y cuando no puede compensarlo, entonces ocurren las enfermedades. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, el ayuno, para que me entiendan, no es superior a ningún método de alimentación que en el contexto adecuado sea aplicado para lograr un resultado y lo logre. O sea, como tal, ya sea que tú quieres, vamos a decirlo, el famoso detox, que es simplemente comer comida de calidad, entrenar, vivir una vida plena en todo el sentido de la palabra. No el de los juguitos, no. Nada de pasarse el día con los juguitos. No, nada de eso de juguito o de que nada más manzana o que sopita. Nada de eso. O sea, eso verdaderamente y igualmente, ya sea ayuno, ya sea dieta cetogénica, ya sea dieta mediterránea, el nombre que tú quieras ponerle. Comer bien. Si tu profesional de la salud vio que ese es el mejor método en el contexto tuyo, eso va a ser genial independientemente de lo que sea y tu cuerpo va a funcionar genial y tu hígado se va a desintoxicar, tu intestino también, tu estómago, porque el cuerpo es uno solo. Tú no puedes desintoxicar el hígado sin desintoxicar todos los otros órganos, porque él lo va a hacer naturalmente. Claro. Igualmente, tú no puedes coger y rebajar la barriga si no rebaja entero, porque eso es el cuerpo que lo va a decir. No se rebaja por partes. Se rebaja por partes. No hay una limpieza supersónica por el ayuno. No hay nada específico a nivel de órganos. No hay nada específico a nivel de órganos como tal. El ayuno, el punto crucial, es más con relación al sistema inmune. Sube las defensas. Sube las defensas. O no que las sube, sino que ayuda a que tu cuerpo pueda discernir entre lo que es extraño, o sea, extranjero, de lo que es propio. Evitando o reduciendo la probabilidad de tener enfermedades autoinmunes, que son muy frecuentes, dígase lupus, fibromialgias, artritis, todo ese tipo de enfermedades que son muy frecuentes hoy en día. Y por otro lado también va a estimular que aquellas células en órganos
que no estén trabajando por el bien común, que ese es el punto esencial para saber si una célula es buena. Por ejemplo, el ambiente de un cáncer. Exacto, en el ambiente de un cáncer, que ya hay una célula que tiene una, vamos a decir, una división celular acelerada y está reproduciendo muy rápido. Con el ayuno intermitente, tú ayudas a tu cuerpo a que él identifique esa célula y diga, ok, esa hay que matarla. Y los sistemas se activan y tú estás más inmunovigilante. En ese sentido, sí. Tienen beneficio. Ahora bien, con que es superior a cualquier método de alimentación con el que tú tengas buenos resultados y te sientas bien, no ni tiene ese efecto curativo a nivel órganos ni metabolismo. No. Esos son mitos. No, exacto. O sea, básicamente lo que va a sanar tu metabolismo en el contexto apropiado va a ser que tú comas lo que necesitas y que hagas tu ejercicio y que también trabajes con tu terapeuta de la salud mental en caso de que tengas algún, vamos a decir, mal pensamiento filtrado por ahí. Ok. O quizás algo que viene de atrás que no has curado. Sí. Vamos a hablar de eso ahora también, de cuáles opciones tenemos para ayudarnos un poquito con la alimentación cuando hay personas de repente que hacen ayuno y tienen poco apetito en la comida que les toca para poderse suplir. Por ejemplo, el uso de sueroterapia para suplir las vitaminas, Excelente. el uso de los multivitamínicos, de las proteínas líquidas o en barra. Pero antes de pasar a eso, mi doc, la gastritis. Veo muchas personas sufriendo de gastritis porque se pusieron a hacer ayuno. ¿Cuál es la relación del ayuno con la gastritis? Entonces, hay que entender que la gastritis, contrario a lo que se cree, que es un exceso de producción de ácido. Es falta de. Es falta de ácido. Lo que se produce es mucha agua, pero falta de ácido. Entonces, cuando tú comes... El ácido clorhídrico. No tienes el ácido clorhídrico para digerir los alimentos. Se pudre esa comida literalmente en tu estómago. ¿Eso es verdad? Produciendo irritación. Sí, o sea, es para que entiendan un poquito el contexto. O sea, se pudre. No es que se pudre, que se pudre literalmente, pero la comida se queda estancada. Y al quedarse estancada, lo que produce es inflamación de las paredes del estómago, llevándote a tener gastritis. Igualmente, puedes también ingerir la bacteria Helicobacter pylori, que también hace mucho daño, y produce gastritis, úlcera, entre otras enfermedades gastrointestinales. Ahora bien, si tú haces un ayuno y debutas con una crisis de gastritis, de ahí la importancia de antes de iniciar el ayuno, hacerte una evaluación médica completa para identificar si tú eres un paciente propenso a tener gastritis y entonces evitar esos efectos negativos que se pueden mediar. Pero no es el ayuno como tal, que no provoca es el ayuno. La gastritis, no, como se no entiende es, que no, que me crea muchos ácidos, no sé qué. No, no es el ayuno, no es el ayuno como tal, es ya la falta que tú tienes del ácido clorhídrico, que cuando tú haces tu primera comida después de un ayuno, obviamente esa comida cae como una piedra. Porque tú no la vas a tener las herramientas ni las enzimas para digerirla. Y para la cantidad que tienes que comer. O sea, que es una condición de base que se puede complicar más con el ayuno. Con el ayuno. Sí, se hace sin evaluación médica antes de empezarlo. Ok. O sea, que el paciente que llegó a donde usted a hacer ayuno tiene que hacerse todas las evaluaciones, incluyendo gastrointestinales. Hay que hacerle, sí. Hay que investigar ese eje. Sobre todo hay un examen de laboratorio que se llama digestión en heces, donde tú puedes ver si el paciente está digiriendo bien proteínas, grasas y carbohidratos. O si el alimento va y el coprológico seriado para ver si hay alguna parasitosis, inclusive. O en la misma investigación, en la misma historia clínica, tú te puedes dar cuenta si es un paciente que te dice, bueno, a mí me da mucho gases, me da mucha náusea. Entonces es un paciente que te da datos. Hay que referirlo al gastroenterólogo para hacerle su endoscopía y ver cómo está ese estómago. Y hay mucha inflamación en las mujeres sin ninguna razón. Estómago sumamente distendido. Exactamente. Y todo eso me imagino que tiene que ver con hábitos, estrés, temas emocionales. Aunque tú lleves tu tratamiento médico, siempre es bueno complementarlo con los hábitos de vida. Porque al final la pastilla tú te la bebes en 1 minuto, pero después tú tienes 23 horas, 59 minutos comiendo, pensando, haciendo, que es mucho, vamos a decir, tiene mayor peso. Incide más. Claro Incide que sí. más, es así. Doc, usted, bueno, las personas, por ejemplo, como yo, para mí no me hable de nada que me dañe mi masa muscular. El ayuno, ¿puedo llevarlo y aumentar mi masa muscular o solo mantenerla? No sería el protocolo ideal para un proceso de aumento de masa muscular. Por lo mismo que hemos hablado, que es casi imposible tú cumplir los requerimientos. No muchas personas se van a comer una libre carne al mediodía y una libre carne en la noche. Entonces, si tú eres el tipo de personas que no puedes tolerar cantidades altas de comida en 2 comidas, entonces tienes que hacer todas tus comidas que sean necesarias para lograr ese objetivo que tú tienes. Ok. O sea, que si buscamos aumento de masa muscular, quizás no somos candidatos. No sería la primera herramienta para utilizar. Perfecto. El ayuno se utilizaría más en un contexto de enfermedad y tú lo puedes hacer, por ejemplo, en la semana,
una o 2 veces a la semana, sigue siendo terapéutico. Ok. Y mantener la masa muscular que ya tenemos con el ayuno se puede. Con el ayuno, claro. Perfecto. Sí. Me imagino que el hecho de utilizar algunos suplementos nos puede ayudar a tener un balance durante el ayuno, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aquí tenemos varias cositas que me gustaría primero que nos muestre el tema de las vitaminas, eso que trajo acá, esos frascos. ¿A qué corresponden? Eso es sueroterapia, ¿verdad que sí? Así es. La sueroterapia no es más que la administración de vitaminas, o sea, lo que tú te comes, los vegetales, las carnes y los carbohidratos, yo administrártelo por vía endovenosa. Pero es más fácil así. Es más fácil si no le tienes miedo a las pullas, que es una de las, ¿verdad? De los contras, porque hay que, vamos a decir, pullarte un poquito, pero yo tengo buena mano y no va a pasar nada ni te va a doler. Pero esto es para las personas que no consumen frutas y vegetales. ¿O para no, puede inclusive como complemento de unos hábitos de alimentación adecuados, podemos utilizarlos como tal. La ventaja de la sueroterapia, y aquí tenemos lo que es la vitamina C, tenemos oligoelementos y tenemos la vitamina D también, que se pone por vía intramuscular. Entonces, la ventaja de administrarte esto por vía endovenosa es que no hay absorción como lo hay por vía oral. Por vía oral, tú consumes el suplemento, pero tiene que llegar al estómago. Los ácidos del estómago se comen casi el 70 o el 60% de los gramos que te comiste y tú vienes absorbiendo tal vez un 20 o un 10% de lo que tú te tomaste como dosis. En cambio, por aquí, si yo te administro, por ejemplo, 2 gramos de vitamina C, son 2 gramos directamente a tus células, que lo que no se utiliza entonces luego es orinado, en el caso de la vitamina C, en todo, que es hidrosoluble. Sí, exacto. Y en el caso de la vitamina D, que son liposolubles, pues tienen que utilizar otras vías, sobre todo las bilis, y, o sea, a nivel de la vesícula e intestino, para su excreción como tal. ¿Esto es para personas que tengan deficiencias o se lo puede colocar cualquier persona? No, se lo puede colocar cualquier cualquier persona. ¿Por qué? Porque en la actualidad la industria no te puede garantizar que hayan 20 miligramos de magnesio en una lechuga. Porque el piso está depletado de los nutrientes. Y la industrialización también, el envase donde se ponen ese tipo de alimentos, las temperaturas a las que son expuestas en nuestro país, también causan un detrimento de los niveles de nutrientes. Y la cocción. Exactamente. Y la cocción también, que no mucha gente maneja la cocción a nivel de en la cocina. No. Y es casi, hay que llegar al crudivorismo, ¿verdad? Para lograr esa cantidad de minerales, pero es muy incómodo. Es muy incómodo para algunas personas, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, bajísima vitamina D, bajísimo magnesio. Sí, yo creo que de 8 o 9 pacientes que yo entrevisto, 7 tienen deficiencia de vitamina D3. Y cuando vienen a ver muchísimos achaques de cansancio, de poder muscular reducido, hormonales, ¿cómo se llama esto? Mal ánimo, poca energía. También falta de sueño y todo eso. Puede ser por vitamina D en dado caso. Entonces, esto se utiliza como un cóctel, se mezclan todas. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la sueroterapia? Que tú vas a un sitio y le dices, yo quiero vitamina C, por ejemplo, y te ponen una ampollita de vitamina C que lo que tiene son 500 miligramos de vitamina C, que no es significativo, en verdad. Y esto no es algo que tú vas y lo pides. Esto es algo que luego de una evaluación por un profesional de la salud, él decide cuál sería la mejor combinación apropiada. No hay estándar. O sea, yo no te puedo vender a ti de que no, mira, yo tengo este suero ya preparado, este es el que te toca. No, porque tú tienes hábitos diferentes a otras personas, tienes requerimientos diferentes y tienes objetivos diferentes. Porque, por ejemplo, si tú me dices... O tengo una vitamina altísima, entonces tú me vas a hipervitaminar. Exactamente. Entonces también hay que indicar analíticas, hay que ver si tú eres alérgico a algún componente de estos. Entonces, aunque se... Bueno, Doc, pero escúchame que le interrumpa. Eso se está haciendo en los spas y en sitios inclusive de entrenamiento físico, que la gente llega y se acuesta y como que se pone su intravenosa, como que algo muy normal, como que al salón. Pero muchas veces... No puede ser. Muchas veces, lo bueno, vamos a decir, en cierto modo, es que no va a haber un efecto negativo o una toxicidad porque es poco probable, pero tampoco el paciente va a ver los beneficios que está buscando. Porque eso literalmente va a entrar y él lo va a orinar cuando no se hace de forma personalizada. Lo que se siente es un placebo, ese bienestar, que me siento energético. Literalmente. O sea, que usted está perdiendo su chelito haciéndolo así. Literal. Es mejor hacerse esas analíticas, ir exactamente al cóctel que yo necesito. Exacto. Y esto lo puedo hacer con o sin ayuno, no importa. Sí, con o sin ayuno, o con dieta cetogénica, todo. O sea, se puede utilizar como complemento de cualquier estilo de vida. Excelente. Porque estas son cosas que usted la va a conseguir en los alimentos, pero por vía endovenosa. O sea, esto le va a triplicar los beneficios, una suplementación
como se conoce, Ujú. pero tiene la Personalizado. la propiedad de que es personalizado, y no solo eso, que no depende de si tú absorbes o tu intestino está inflamado, sino que literalmente entra por la vena y se usa, y lo que no, pues se Ujú. bota. Eso es importante porque la absorción muchas veces está en mal estado. Sí, muchas veces por lo mismo, por el estrés y los malos hábitos. Entonces, dentro de su consulta podemos manejar ayuno, sueroterapia. ¿Con qué frecuencia se puede colocar esto? Normalmente las investigaciones apuntan a que los tratamientos deben durar aproximadamente, y eso es otra cosa, que la gente va y se pone un suero y ya cree que eso es. No. Entonces, no, tú necesitas mínimo un periodo de 4 semanas como mínimo para tú ver efectos a largo plazo, y 8 semanas sería lo óptimo para restaurar o lograr el resultado que tú querías. Entonces, partiendo de tu estilo de vida, si eres una persona que tiene muchas actividades sociales, que tienes una demanda laboral muy alta, entonces ahí decidimos con qué frecuencia nos quedaríamos, si 2 veces al mes o si 1 vez al mes. Pero un uso continuo es lo ideal. Un uso continuo es lo ideal, así Sí, es. no, y la verdad es que dormimos poco, dormimos mal, llevamos al cuerpo al límite en el trabajo, en el estrés, claro. hasta en el mismo gimnasio a veces le damos demasiado duro, y en realidad todo lo que viene después en el día es mucho estrés. A veces es mejor ni entrenar cuando uno está muy estresado porque tú estás llevando tu cuerpo al máximo. Entonces, Exacto. ayudarlo de esta forma me parece positivo si es así, de una manera inteligente y médica. No ir a un sitio a ponértelo como por grupo, ¿no? Esto es lo que hay, No, por póntelo. moda. Y Como porque se está vea- haciendo todo ahora, porque que es se por ve moda. cool, exactamente, se ve cool. Fuiste y te pusiste tu intravenoso, te tiraste tu foto y la subiste, y no es así. Con la salud no se juega. Así No es es. un relajo. Bueno, Doc, yo a nivel personal le digo que hago un ayuno intuitivo, que usted ha dicho que eso también es bueno, comer cuando uno tiene hambre. Entonces, aunque me bebo mi café con crema en la mañana, no como nada hasta el mediodía, más o menos, a la 1, 11, por ahí. Entonces, hago una mínima comidita que viene siendo casi un desayuno. Luego, en la tarde, entonces, entreno. Ahí yo lo que hago es, para aumentar mi capacidad, mi cantidad de proteína, pues yo utilizo esto. Mire a ver si usted está de acuerdo, si estoy en lo correcto. Esto es Lean Body, es una proteína de labrada que tiene 40 gramos de proteína por porción. Así no siento que me estoy comiendo como la vaca entera, sino que me bebo esto y me siento ligera, me llena, y no tiene nada de azúcar, lo cual es positivo para mantener ese estado de ayuno, o en el caso mío, control de peso, y sabe rico. Es para mí, lo bueno es que es transportable. Si estás en la calle, exactamente. te lo bebes, y no comes una cosa en la calle que no sea saludable. Exacto. Para en un contexto como el tuyo, que tienes vamos a decir, muchas ocupaciones durante el día, este tipo de herramientas es esencial para tú poder cumplir tu requerimiento de proteína y, como bien tú dices, no comer cualquier disparate por la calle que te vaya a inflamar o vaya a retrasar esos resultados que tú quieres para ti. O no esperar a esa hambre terrible para comer, que es peor. Exacto. Como ir llevando el estómago por parte. Exactamente. Entonces, esto, yo le traje uno para que la pruebe, Doc, y a Jaime también, para que prueben esto. Y así cuando tengas, Jaime, ese deseo de comer esa galletica de chocolate, mejor te bebes esa batida que viene con 40 gramos de proteína, que te va a llenar y te va a mantener como tranquilito. Saciado. Exactamente, por más tiempo. Esto es de Universal Fitness, que nos mandan esta delicia para que entonces ya luego de nuestro podcast nos demos la merendita y salgamos por ahí nítidos. Nítido. @UniversalFit _RD en Instagram y 809-531-6767. Universal Fitness tiene todos estos suplementos, y mi Doc, yo lo uso porque realmente estoy haciendo una dieta bastante con déficit calórico, bastante. Yo he bajado como unas 14, 15 libras. Ah, pero está muy bien. Sí, estoy faja. Entonces, uso multivitamínico porque me da mucho miedo que se me caiga el pelo. Entonces, trato de buscar un multivitamínico para eso mismo. Lo que esto está haciendo con la sueroterapia, lo estoy haciendo con las vitaminas. ¿Qué te opina de esto? No, excelente. Siempre, como te digo, todo, como bien hemos dicho, todo en el contexto adecuado. Todo es permitido siempre y cuando sea apropiado para cada uno de nosotros. Ok. Entonces, en el caso tuyo, que tienes una agenda bastante apretada y tienes un ritmo de entrenamiento alto, así lo dice, de atleta. Ese tipo de multivitamínicos son muy útiles porque te permite suplir todas las necesidades que tiene tu cuerpo, que son muchas, mucho más que cualquier otra persona, y evitas no solo la caída del pelo, evitas todo el acelere del proceso de envejecimiento, evitas también caer en obesidad por un sobreestrés.
¿Tú ves? Porque eso le da un soporte a tus glándulas suprarrenales que se encuentran ahí encima de tu riñón, que son las que se encargan de mantenerte en pelea. O sea, que ayudan un poquito con el estrés. Con el estrés, claro que sí. Oh, qué interesante. Claro que sí. Y bueno, la función muscular también, para uno sentir que ese performance. Porque lo chulo de todos estos productos es que no van a beneficiar solamente una parte, porque el cuerpo es un todo. Automáticamente te benefician una, están beneficiando a todo el cuerpo. Si están en su justa medida. Exacto. Los nutrientes. Y en el contexto adecuado. Ok. Este es un multi de Mutant, excelente para atletas y también para mujeres. Tiene los contenidos necesarios para una vida activa y, por supuesto, para ayudarnos con ese extra de vitaminas y minerales, que realmente estamos casi siempre cortos de eso porque no consumimos la cantidad adecuada de frutas y de y aún consumiéndolas son muy deficientes de nutrientes. Exactamente. Y eso que no tiene que ver que sea orgánica, no orgánica, o sea, es lo mismo. Ahora mismo es muy difícil tú conseguir 100%. Doc, pregunta picante. Cuando uno está en ayuno, ¿sube o baja el deseo sexual? Entonces... Tú le dices a su esposa, no, espérate, que estoy en ayuno, no tienen eso. No, todo lo contrario. Ajá. Sí, por el efecto por el efecto antioxidante que tiene. Evidentemente, cuando tú antioxidas y retrasas el envejecimiento, retiras células cancerosas, optimizas las funciones de tu cuerpo, eso incluye también ese eje hormonal como tal. Y tú vas a sentir, vamos a decirlo así, el deseo sexual, no como un enfermo, vamos a decirlo así, sino más bien normal. O sea, que tú vas a vas a tener un buen desempeño sexual como tal. Porque está funcionando bien tu cuerpo. Cuando funciona mal no tienes deseo. Es como, para que lo entiendas, por ejemplo, el hombre que se vuelve adicto, por ejemplo, a la pornografía y, por ejemplo, a la masturbación, ahí, si lo hace muy frecuente, esa parte, termina creando una aversión a lo que es la mujer y entiende que él mismo puede, por sus propios medios, autosatisfacerse y no la necesita. En cambio, cuando tú utilizas el poder de la restricción como tal, en cualquier aspecto de tu vida. Abstenerse. Eso va a hacer que cuando tú logres, vamos a suponer, tener la intimidad con tu pareja, tú vas a tener un mayor disfrute y un mayor goce. Porque vas a entender el valor de ese momento y de lo que significa ese momento en la vida de cada una de esas personas. Tradúzcame. ¿Usted hace ayuno sexual también? ¿Pero cómo ha sido? No. Es que yo hago ayuno... ¿Es muy estricto? No. Es que yo hago ayuno sexual. Sino más bien... que eso es algo que se ha perdido recientemente con esta nueva forma de citas, que desde la primera cita ya están en acción. Están en acción. Sí, yo soy pro de que, no es que te lo hagan difícil, pero sí que tú tengas que pasar ese trabajito que se pasaba antes. La luchita. Antes de lograr ese objetivo como tal, para tú entender el valor y entender que el acto sexual como tal no es algo meramente físico, sino también que hay una transferencia de energía. Pero interesante. Eso es otro capítulo. Otro tema. Está buenísimo. Doc, dentro del área que usted maneja, lo que es salud, obviamente, como médico deportivo, rehabilitador, médico, ¿cómo se llama la especialidad? Integrativo. Eso es medicina alternativa. Vamos a decirlo así, no medicina alternativa, sino la forma antigua de hacer medicina, que es enfocando al ser humano desde sus 3 ejes: cuerpo, mente y espíritu. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, que define un estado de salud como un estado de completo bienestar físico, social, emocional. Mental. Sí, pero la mayoría de las medidas que toma cuando se presentan situaciones de salud son nada más enfocadas a barreras físicas o a tratar órganos, no a tratar la mente, no a tratar el espíritu. Entonces la medicina integrativa integra eso y le permite al paciente educarse a través de un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento, logrando que el paciente, no que se vuelva su propio médico, pero que sí sea capaz de identificar qué le hace bien y qué le hace bien y qué le hace no. Eso es muy importante. Y más que nada, la parte espiritual que usted mencionaba, hablábamos fuera del aire, de que si tengo ansiedad, usted decía, no, que la parte espiritual, y yo como que no me cabía ese tema, pero es verdad. La ansiedad es el miedo a lo que no ha llegado, al futuro. O la falta de control. Vamos a decir que es una utopía, porque tú nunca tienes el control sobre nada. De nada. Entonces, cuando tenemos esa parte espiritual cubierta, esa sensación de que tengo miedo al futuro o esa sensación de que debo controlar todo para estar bien, eso se va porque le das el control a otra parte, a otra persona, vamos a decir, a Dios. Así es. Entonces, para tú hasta eliminar ansiedad, llevar un ayuno exitoso, vivir de una manera bonita, la parte espiritual
es hasta más importante que la parte física. Sí, porque es lo que te va a dar, esa parte espiritual y emocional, es lo que te va a dar el propósito. Y el propósito es lo que te va a permitir que aún tú seas, ponte tu madre soltera, aún tú seas hijo o hija de una madre y un padre abusivo, tú puedas superar eso y coger esa experiencia como un motor para tú ser mejor persona, para tú ser mejor profesional. Exacto. En vez de convertirte en un serial killer y cosas de esas, sino elevarte de tu propia condición. Y dejar las excusas al lado. Exacto. O la autocompasión. Yo soy así porque imagínate, yo soy un pobre infeliz que me hicieron esto y esto. No. Exacto. Sí, hay gente que tú la ves todos los años y te dice eso mismo. Sí, la excusa de la autocompasión. Entonces, el tema salud, usted lo trata desde el punto de vista físico y ese punto de vista mental y espiritual. Mental y espiritual. Que nos da esa paz. Así es. Por ejemplo, un paciente va a mi consulta, yo lo evalúo, ¿verdad? Le hago su historia clínica, su examen físico y le digo, mira, tienes que ir a la consulta de la psicoterapeuta porque eso es un área que también, cómo tú manejas las emociones, que va a ser determinante en cualquier cambio físico o en cualquier cambio a nivel profesional. Y que es una herramienta que te va a servir en cualquier aspecto de tu vida. Claro, claro. Y lo vemos siempre. Por ejemplo, cuando tenemos las personas que se hacen la bariátrica y engordan nuevamente porque no abordaron esta parte de su ser, la parte espiritual. Eso lo comento, doctor, porque cuando le he escrito a veces, que le escribo siempre rápido, esto, aquello, y usted siempre me pone, sí, ok, con mucha paz. Amén, no sé qué. Y yo ahí mismo como que me tranquilizo. Es increíble el poder de eso. Lo mejor que podemos ser para cualquier persona es un instrumento de paz, un instrumento de oportunidad y un instrumento también de bendición. Con eso cerramos, ¿verdad que sí? El doctor Saddam Peña, médico deportivo, médico integrativo y también rehabilitador, tanto físico como mental y espiritual. Con nosotros aquí en este podcast súper nutritivo sobre lo que es el ayuno intermitente y sobre todo ayunar de las cosas negativas, ayunar de lo malo y comer de lo bueno. ¿Verdad que sí, mi doctor? Así es. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por darme de su tiempo y darle tiempo a nuestra audiencia para aprender y sobre todo aprender a amarse, cuidarse y hacer las cosas correctas. No porque lo hizo el de al lado, sino porque te conviene a ti. Exactamente. Okay. Muchísimas gracias, mi gente bella. Giselle Mueces Podcast. Recuerden, todos los jueves con ustedes. Y bueno, ha sido todo por hoy. El doctor Saddam, ahí le dejamos sus redes sociales, sus contactos y su consulta para que puedan formar parte de esta cultura de salud que lleva el doctor en su ejercicio médico. Muchísimas gracias nuevamente, mi doc. Besote para ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Amén.